Hola mis queridos hermanos, un placer saludarlos en esta hora del día. Les habla Juan Alberto Echeverry, laico comprometido a la Iglesia Católica. Bienvenidos a su programa. Y hoy con mucha alegría, con mucho amor, vamos a compartir un tema que se llama ¿Cómo nos habla Dios? Claro, sé que hay muchos libros, sé que hay quizá incluso programas con este mismo nombre, pero bueno, vamos a tratar en el estilo de Juan Alberto Echeverry hablar de este tema, que es cómo nos habla Dios, porque hay muchas personas incrédulas, hay muchas personas que no quieren saber nada de Dios, no creen que Dios le pueda hablar al hombre, tal vez viven una fe, o mejor, viven una vida demasiado racional, demasiado metida en un mundo donde prima lo material, donde prima la ciencia, donde priman tantas cosas que queremos ver con los ojos de la carne, pero que nos cuesta trabajo ver o sentir o saber que existen unos ojos del Espíritu, ver, sentir o saber que existen personas que pueden realmente captar la presencia de Dios, y que no solamente algunas personas, que si todos nos disponemos, Dios realmente le puede hablar a nuestro corazón todos los días y puede decirnos pues cómo es que quiere que nosotros vivamos, puede aconsejarnos, puede amarnos, puede abrazarnos, puede consolarnos, puede iluminarnos para tomar decisiones. Pues todo esto es lo que vamos a hablar en este día con la gracia de Dios. Y vamos entonces a aquellos que tienen la oportunidad de tener sus Biblias a la mano, como siempre, a tomar un fragmento de la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a hablar del Evangelio de Lucas en el capítulo 11, verso 27 al 32. Lucas 11 del 27 al 32. Dice la palabra de Dios: Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la gente gritó: «Dichosa la mujer que te dio a luz y te crió». Él contestó: «Dichosos más bien los que escuchan lo que Dios dice y le obedecen». La multitud seguía juntándose alrededor de Jesús y él comenzó a decirles: «La gente de este tiempo es malvada. Pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más que la señal de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para la gente de Nínive, también el Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo. En el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, la reina del sur se levantará y la condenará, porque ella vino de lo más lejano de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y lo que hay aquí es mayor que Salomón. También los de Nínive se levantarán en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenarán, porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás, y lo que hay aquí es mayor que Jonás. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues mis queridos hermanos, qué palabra más hermosa esta, más llena de sabiduría, de profundidad, de alegría, de esperanza, de trascendencia, en fin. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros queremos vivir una fe realmente de milagros, una fe de señales, una fe que nos hable de cosas que podamos ya ver milagrosamente en estos momentos, pero no queremos muchos de nosotros cambiar, ni transformarnos, ni hacerle caso a la palabra de Dios. Y honestamente, yo creo que los que estamos viviendo además en este tiempo, somos personas privilegiadas. ¿Y por qué privilegiadas? Porque en este tiempo nos ha tocado vivir una iglesia post-Jesucristo. Es decir, ya a nosotros nos tocó la venida en carne y hueso de nuestro Señor Jesucristo. Ya nos tocó saber, escuchar por la historia su muerte y su resurrección. Nos ha tocado vivir en el tiempo del Espíritu Santo. Hemos vivido, visto y comprobado y escuchado y leído sobre milagros de apariciones de santos, de la Santísima Virgen María en diferentes lugares. Estamos hablando de la Salet, estamos hablando de la Santísima Virgen María de Guadalupe, estamos hablando de los Cristos que exudan lágrimas y que exudan sangre, estamos hablando de los milagros eucarísticos, estamos hablando de la comunión, estamos hablando de una iglesia fortalecida. Yo creo que tenemos muchísimas cosas para detenernos a pensar realmente cómo nos habla Dios. En el tiempo antiguo no tenían muchas cosas, tenían algunos maestros, algunos profetas que estaban tratando de hablar de parte de Dios,
Y bueno, la gente trataba de seguir enseñanzas, era más difícil la comunicación. Hoy en día tenemos a la mano todas las comunicaciones, tenemos el internet, tenemos libros, tenemos personas, tenemos tantos regalos que Dios nos ha dado para que nuestra fe sea de alguna manera más fuerte en este tiempo de debilidad. ¿Y por qué digo en este tiempo de debilidad? Porque si bien es cierto ahora tenemos más ayudas, digámoslo así, de fe y más ayudas espirituales, también estamos enfrentados a mayores tentaciones, porque ciertamente actualmente estamos explotando el tema del placer, estamos explotando el tema de la comodidad, estamos explotando el tema de la ciencia, estamos explotando el tema de las distracciones en los medios de comunicación y por supuesto necesitamos aún más fuerzas espirituales para que no nos perdamos. Estamos en un tiempo muy especial y en este tiempo especial yo quiero invitarte a que tú puedas entender o que puedas saber que Dios le habla a tu corazón. Dios le habla a tu corazón todos los días de diferentes maneras. Aquí una mujer, mientras Jesús estaba hablando, le dijo, dichosa la mujer que te dio a luz y te crió. Y él le contestó, dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y le obedecen. Es decir, una persona que tiene la capacidad de escuchar a Dios y obedecerle, escuchar lo que Él dice y obedecerle, pues esa es la persona dichosa y la dicha es una plenitud de vida de una persona, es una plenitud de gozo, es una persona que experimenta paz, que experimenta alegría, que experimenta confianza en el futuro, en el presente, que experimenta momentos de serenidad, de sosiego, de abrigo, es una persona que se siente absolutamente en paz. Y bueno, estas personas que están en paz son personas que realmente escuchan la voz de Dios, tienen esa capacidad. Pero ¿qué voz escuchamos de Dios? No, tal vez sea una voz audible. Yo sé que hay muchas personas que pueden tener este don que se llama la alocución interior o locución interior de Dios. Realmente es alocución interior. Y que escuchan tal vez una voz. Tal vez haya varias de esas personas en el mundo, pero no son muchas. Pero también hay otro don que se llama la palabra de conocimiento, que es como de alguna manera digamos una idea muy clara, muy fuerte, una idea que está allí constante y que nos está hablando de diversas cosas que Dios nos da en la vida. Esto puede ser que algunas personas lo tengan, pero en general la gran mayoría de las personas tienen unas herramientas adicionales a través del raciocinio, a través de la misma Iglesia Católica, a través de los predicadores, a través de los sacerdotes, a través de la misma palabra de Dios, y debería como cuestionarse cómo es que en realidad habla Dios para ser dichoso. Y entonces debería salir un poquito de su burbuja material, ¿no? De querer escuchar siempre una voz audible y si no, no creo que Dios me hable. Y por eso más adelante, cuando nos va a decir aquí que la multitud seguía juntándose alrededor y que Jesús dice que la gente de este tiempo es malvada, pues pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Yo creo que esto tiene que ser absolutamente claro para nosotros. Dios no quiere hablarnos solamente en los milagros extraordinarios. Y cuando digo extraordinarios es porque también hay milagros ordinarios. El solo hecho de levantarnos todos los días, el solo hecho de amar, de tener tantas cosas a la mano es ya de por sí un milagro. Así las cosas, entonces podemos hablar de que Dios efectivamente tiene para nosotros una manera de hablarnos. ¿Y cómo nos puede hablar entonces Dios? Pues aquellos que están dispuestos a creer que Dios existe, deberían por medio de la razón buscarle, en principio buscarle por medio de la razón. Y cuando en la razón se busca a Dios, es decir, haciéndonos cuestionamientos, también está implícita la fe. ¿Y por qué está implícita la fe? Porque en el fondo decimos, voy a buscar a Dios porque creo que existe. Es decir, ahí lleva implícita la fe. Y cuando empiezo a hacer raciocinios, tengo que empezar a mirar por qué es que el hombre muere, por qué el hombre no es permanente, a quiénes se les reveló, qué es la mística, qué es la teología, qué es la filosofía, y empiezo a pensar en una gran cantidad de cosas para decir, ok, entonces puede ser cierto que Dios existe, pero entonces, si Dios sí existe, ¿cómo se comunica con los hombres? ¿Cómo le habla a los hombres? En esto he explicado muchas veces sobre el tema de la mística, pero también sobre el tema de la iglesia y también sobre el tema de los profetas.
que así Dios nos puede hablar, pero también tiene un lenguaje sencillo para hablarnos todos los días. Dios te puede hablar a través de tu mamá, a través de tu papá, a través de un amigo, a través de un hermano, a través de un mensaje en internet. Dios te puede hablar a través de un amanecer, a través de una circunstancia que estés viviendo. Dios te puede hablar incluso a través de los mismos animales, con cierto tipo de circunstancias, como lo vamos a ver más adelante en este programa. Pues bien, lo importante es que tú te des a la tarea de creer que Dios sí existe y que Dios puede hablarle a tu corazón, que efectivamente Dios tiene una manera de comunicarse con nosotros. Lo único que tenemos que hacer es tener nuestros oídos espirituales atentos. Y me vas a preguntar cuáles son tus oídos espirituales. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Como tener los sentidos dispuestos para las cosas de Dios. Y para esto necesitamos una virtud, que es don primero, pero que se convierte en virtud cuando lo desarrollamos, que es el de la humildad. Pero quédate allí porque ya venimos con muchísimo más de este programa que es Cómo nos habla Dios. Ya regresamos. Bien, mis queridos hermanos, ya estamos de regreso aquí en tu programa. Recuerda que quien te está hablando es Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido a la Iglesia Católica. A propósito, si quisieras buscar mis mensajes, mis escritos, puedes entrar a Facebook, Juan Alberto Echeverry Oficial, no el personal porque el personal ya está lleno. Juan Alberto Echeverry Oficial, le das un clic en like, un clic en seguir y te comienzan a llegar mensajes de la palabra de Dios pues todos los días, o puedes estar de alguna manera en contacto. También me puedes escribir allí a través de inbox, o puedes también buscarme en las redes sociales, en Twitter, Juan Echeverry N, o puedes buscarme también en mi página web www.juanalbertoecheverry con Y o Y de Yankee al final, juanalbertoecheverry.com. Bien, hoy estamos hablando, para los que recién se están vinculando al programa, de la manera como Dios nos habla actualmente. ¿Cómo puedes escuchar la voz de Dios? No se trata de tener una mirada, digamos, fetichista. Para quienes no entienden la palabra fetichista, es aquellos que les gusta poner su esperanza en cosas de la buena suerte y demás. No, se trata de una mirada real, espiritual, de cómo Dios le puede hablar al ser humano, pero hay que tener las antenas, digamos, dirigidas a ese proceso de la comunicación de Dios con su criatura. Por supuesto, la manera como nosotros nos comunicamos con Dios y como escuchamos su voz también tiene que ser a través de la oración. Acordémonos que la salvación llegó solamente por el tema de la oración. Solo a través de la oración, llegó la salvación. Y pues la experimentan todos los que de Dios son, todos los que se acercan a Él, todos los que quieren hacer su perfecta voluntad. Como lo decía esta palabra que estamos leyendo en Lucas, en el capítulo 11, verso 27 al 32. Entonces nos dice así la palabra de Dios. La multitud seguía juntándose, estoy leyendo a partir del verso 29, alrededor de Jesús, y comenzó a decirle: la gente de este tiempo es malvada, pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Y este texto me cuestiona bastante, porque cuando pienso en algunos jóvenes, como que a veces los retan a uno, y algunas personas, no solamente jóvenes, algunas personas como que lo retan a uno cuando uno habla de Dios, cuando saben que uno es de alguna manera predicador o persona que se dedica a la evangelización. A ver, haga un milagro o compruébeme que Dios existe por medio de algún milagro para que yo crea. Es decir, la gente quiere inmediateces espirituales, no quiere transformaciones. La gente quiere magia para entender que Dios existe, no quiere conversión. No quiere escuchar normas, no quiere escuchar reglas, no quiere escuchar sugerencias, no quiere escuchar transformaciones, no quiere escuchar discursos largos, no. Ellos lo que necesitan es un milagro inmediato, algo que les solucione ya su problema, su debilidad, su circunstancia, algo que ellos digan: bueno, si me hace aparecer esto, entonces sí creo. Pues te voy a decir, aunque te aparezca eso, seguramente vas a seguir durando, porque para quien no quiere creer que Dios le habla, seguramente no lo va a poder escuchar de ninguna manera. Y cuando en el bloque anterior estaba hablando de, por medio de la razón, llegar a un razonamiento de Dios, aunque no te estoy hablando que solamente sea eso, porque precisamente para eso es la revelación, por eso es que Dios se le revela al hombre en diferentes circunstancias, pues si nosotros hacemos un razonamiento incluso de la revelación,
podríamos sensatamente decir, efectivamente Dios me puede hablar. Entonces, cuando yo ya hablando mi corazón, al final del bloque pasado hablé del don de la humildad, que es reconocernos necesitados de Dios, reconocernos que somos sus criaturas, que en nosotros no hay nada maravillosamente bueno más que lo que Dios nos ha dado, reconocer que efectivamente necesitamos de Él cada día para poder existir, pues entonces ahora sí mi corazón se va de alguna manera a detener y a decirle, Señor, aquí estoy, habla que tu siervo escucha, háblame hoy, Señor. Entonces, por medio de la oración, vamos a poder colocar nuestro día en manos de Él y estar atentos de lo que Dios nos quiere decir a nosotros, cómo nos quiere hablar, cómo quiere de alguna manera prevenirnos, cómo quiere de alguna manera cuidarnos, cuidar sobre todo nuestra alma, que no maldigamos, que no vayamos a caer en errores graves, que no le vayamos a ofender y sobre todo que cuidemos nuestra alma de la condenación, si estamos con esa sintonía. Pero claro, como no quiero creer, sino lo que quiero es magia, pues me cuesta muchísimo trabajo pues escuchar la voz de Dios, hablarle a Dios. Entonces vamos a continuar con la lectura ya a partir del verso 30. Dice, pues así como Jonás fue una señal para la gente de Nínive, también el Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo. ¿Por qué? Porque Jonás estuvo 3 días en la ballena, en el vientre de una ballena. Y a los 3 días salió de allí, como quien dice, resucitó y comenzó a hablarle a la gente. Jonás es la prefigura de Cristo, por eso se compara con los 3 días que estuvo en el vientre de la tierra. Entonces, ahora sale a hablarle al mundo. Entonces, como quien dice, Jesucristo va a ser la señal de la gente de este tiempo. Van a darse cuenta que voy a estar en las entrañas de la tierra, pero que me voy a levantar, voy a salir de ella. Jonás estaba en una circunstancia de muerte total, porque en el vientre de una ballena estaba de muerte total. Claro, por supuesto, esto es una simbología, es una manera de hablar de la palabra de Dios para que la gente pueda entender y creer. Por eso él dice, lo que hay en mí o lo que hay aquí ahora es superior a Jonás. Y luego compara con la reina de Saba y habla de Salomón y dice, y lo que hay aquí es superior a Salomón. Como quien dice, la sabiduría que yo tengo es el mismo Dios que soy yo o que está en mí o que soy yo ese Dios que he venido a hablarles. Esa es la verdadera señal que ustedes deben seguir. ¿Y cuál es la señal? Jesucristo no vino a escribir Biblias, pero sí vino a fundar una iglesia. Jesucristo vino y si tú lees los evangelios vas a darte cuenta que lo primero que hizo fue llamar a los pescadores, llamar a sus discípulos, escoger a 12 y estar con ellos todo el tiempo para formarlos. Les enseñó a hacer muchas cosas, los envió a predicar, les dio poder y autoridad sobre los demonios, les dio poder y autoridad sobre las enfermedades y incluso a Pedro le dijo, te doy las llaves del cielo, lo que ates aquí en la tierra queda desatado en el cielo y lo que desates aquí en la tierra queda desatado en el cielo. Entonces, a través de la iglesia, Dios también entregó una doctrina y una enseñanza y por eso es que los 4 evangelios que hablan de la vida, de los actos, de los hechos, de todo el testimonio de la vida de Jesús, es para hablarnos de cómo es que es Jesús y cómo es que esa sabiduría es superior a la de Salomón y superior a la de Jonás. ¿Y qué es lo que Dios pide de nosotros? Y cómo nos habló importante de una manera de perdonar, de sanar, de liberarnos, de creer en Él. Él dijo, todo el que crea en mí tendrá vida eterna. Es una manera de hablarnos. El problema es que muchos de nosotros nos da pereza leer los evangelios, estudiar la vida de Jesús. Especialmente a través de los medios masivos de comunicación del mundo, han querido distorsionar los evangelios, han querido traer de alguna manera nuevos, digámoslo así, nuevas incertidumbres sobre la fe, trayendo el evangelio oculto de Judas, el evangelio oculto de María Magdalena, y esto no fue cierto y aquello tampoco. Entonces, los jóvenes que les encanta ver este tipo de programas y cierto tipo de personas que incluso le creen a esos medios masivos de comunicación, pues empiezan a entrar en unas dudas y empiezan a distorsionar la verdad. Pero la que cuida, la que defiende, la que custodia la perfecta verdad se llama la Iglesia Católica. ¿Por qué? Eso lo vas a leer en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3,
verso 14 al 15, donde dice San Pablo: te escribo estas cosas por si me demoro en llegar, para que sepas cómo portarte con la iglesia del Dios viviente, que es la familia de Cristo, quien sostiene y defiende la verdad. ¿Quién sostiene y defiende la verdad? La iglesia de Cristo. Y este libro, esta carta a Timoteo, fue escrita en el año 70, más o menos después de Cristo, donde estaba en plena vigencia, en pleno furor la palabra de Dios. Y cuando está hablando allí que la que sostiene y defiende la verdad es la iglesia de Cristo, es porque la iglesia de Cristo estaba fundamentada, como lo va a decir también en otra parte del texto, está fundamentada sobre los apóstoles, sobre los que vivieron directamente con Jesús. Por eso es que nosotros tenemos lo que llamamos en nuestra iglesia católica la sucesión apostólica. Todo sacerdote que ha sido ordenado tiene sucesión apostólica, porque fue ordenado por un obispo, que a su vez fue ordenado por otro obispo, que a su vez fue ordenado por otro obispo. Y si tú revisas la lista, llegan hasta uno de los apóstoles que los ordenó como sacerdotes. Lo cual, nosotros pertenecemos a una iglesia que por supuesto tiene la palabra de Dios, tiene la verdad, la sostiene y la defiende. Y esto nos ayuda de alguna manera a tener muy claro que Dios nos puede hablar a través de la iglesia, pero también a través de la palabra de Dios. Pero no solamente se queda allí, sino que nos habla a través de muchísimas otras circunstancias, como lo voy a exponer en otro texto que lo vamos a leer ahorita en el siguiente bloque, para que tú entiendas que Dios nos habla de muchas maneras, pero nosotros a veces no nos damos cuenta cómo. ¿Y por qué es? Porque sencillamente estamos de alguna manera distraídos con tantas cosas del mundo. Pero quédate allí, que ya regresamos con mucho más en este tu programa, cuando estamos hablando de cómo nos habla Dios. Ya regresamos. En el bloque anterior ya habíamos leído un texto bíblico que estaba en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, y hablábamos de la reina de Saba, hablábamos de Jonás, de cómo a veces nosotros por estar tan distraídos no escuchamos la voz de Dios. Pero bueno, a veces, digámoslo, sí somos personas de fe, sí somos personas de oración, pero vivimos distraídos con tantas cosas en este mundo, con el trabajo, con los problemas. Nuestra oración es un poco mediocre, por eso no estamos fortalecidos en el día y mucho menos dejamos nuestra vida como abierta a que Dios nos hable de diferentes maneras. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que Dios también le puede hablar a esas personas que creen, pero que a veces como que no queremos escucharle mucho. Si queremos creer en Él, si queremos estar cerca de Él, pero como que no tenemos las antenas sincronizadas con lo que Dios quiere. Tenemos aquí una historia muy bonita que está en el libro de los Números, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 22, que es la historia de Balaam y de Balac. Había un rey que era el rey de Balac, que era un rey pagano, y él estaba temeroso porque venían los israelitas a invadir su tierra. Entonces, sintiendo miedo, reconocía en Balaam un profeta o una persona que tenía ciertos poderes especiales. Entonces lo manda a llamar para que maldiga al pueblo de Israel. Por supuesto, él no sabía que lo habían mandado llamar para eso, pero él iba a ir hasta donde Balaam, y finalmente pues él salió al encuentro de Balac a maldecir. Pues no sabía que iba a maldecir el pueblo de Israel, pero salió a ese llamado que le había hecho este rey de Balac. Entonces miremos lo que nos dice este texto que está a partir del verso 21. Dice: Balaam se levantó al día siguiente, ensilló su asna y se fue con los jefes moabitas. Moab era el país donde Balac reinaba, y entonces había mandado a llamar a Balaam, por supuesto. Balaam iba montado en su asna y lo acompañaban 2 criados suyos. Pero Dios se enojó con él porque se había ido, y el ángel del Señor se interpuso en su camino para cerrarle el paso. Cuando el asna vio que el ángel del Señor estaba en medio del camino con una espada en la mano, se apartó del camino y se fue por el campo. Pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino. Luego el ángel del Señor se paró en un lugar estrecho donde el camino pasaba entre viñedos y tenía paredes de piedra a los 2 lados. Cuando el asna vio al ángel del Señor, se recostó contra una de las paredes, oprimiéndole la pierna a Balaam. Entonces Balaam le volvió a pegar,
Pero el ángel del Señor se adelantó a ellos y se paró en un lugar muy estrecho donde no podía uno desviarse a ningún lado. Cuando el asna vio al ángel del Señor, se echó al suelo. Entonces Balaam se enojó y la azotó con una vara. En ese momento el Señor hizo que el asna hablara y que le dijera a Balaam: ¿qué te he hecho? Con esta van 3 veces que me pegas. ¿Te estás burlando de mí?, le respondió Balaam. Si tuviera a la mano un cuchillo, ahora mismo te mataría. Pero el asna le dijo: yo soy el asna que tú has montado toda tu vida, y bien sabes que nunca me he portado así contigo. Es verdad, respondió Balaam. Bueno, ahí en adelante el Señor le muestra que es Él el que se le apareció en el camino. Y esta historia me parece hermosa porque, pues por supuesto, un asna nunca habla, pero a veces en nuestra vida nos tiene que hablar un asna para saber que nosotros estamos equivocados en lo que estamos haciendo. A veces nosotros hemos emprendido caminos que no son agradables a Dios. Tal vez en una relación de amor con una persona inadecuada, tal vez en un negocio en el que nosotros no debemos meternos, tal vez en alguna actitud que tenemos en la vida, una manera de hacer las cosas, tal vez una emoción por comprar algo en nuestra vida que nos va a desviar del camino. Y pareciera que las cosas no se nos dan, pareciera que todo se nos enreda en la vida, pero nosotros muchas veces empeñados en que tiene que ser por ahí, nos volvemos tercos y entonces por la emoción, por la ilusión que tenemos, no hemos hecho caso de la oración, y si oramos es con la emoción de que lo vamos a hacer y hasta creemos que Dios nos aprueba y nos vamos por ese camino y seguimos por ese camino y no le hacemos caso ni a nuestra mamá, ni a nuestro papá, ni a nuestra esposa, ni a nuestro esposo, ni a nuestro hijo, que nos dice: papá, no es por ahí, mamá, no es por ahí, mamá, mira, ¿por qué no dejas eso? Papá, mira, ¿por qué no haces aquello? Esposo, mira, ¿por qué no dejas de hacer esto? Y el Señor como que nos habla a través de tantas circunstancias, como que se nos cierran las puertas a través de tantas circunstancias, pero nosotros insistimos en que tiene que ser por ahí. Y claro, llega un momento donde todo parece ser ridículo, porque uno dice: no es posible que todo se me dañe, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanto obstáculo para esto? Pues quizá lo que esté sucediendo es que Dios no quiere eso para ti, y allí te está hablando, cuando las cosas no se dan, cuando algo que pareciera salir demasiado fácil no sale y todo se enreda y se obstaculiza. Quizás sea Dios el que te está hablando. Tengo tantas experiencias de esta naturaleza, no solamente en las personas que conozco, sino también en mi propia vida, cuando he creído que un proyecto que tengo en mi cabeza, en mi mente, como que vamos a echar para adelante, pero todo se enreda, todo se dificulta, pero yo creo que es bueno, y entonces sigo y hago todo mi esfuerzo y creo que es bueno, y resulta que no hay tal. Las cosas se enredan y se enredan y se enredan, y a veces hasta el Señor las permite, pero después de un gran fracaso, el Señor me contesta: hijo, no era por aquí el camino. Pues eso es lo que pasa con la vida de muchos de nosotros, porque nos hace falta discernimiento, nos hace falta cercanía con Dios para hablar con Él, para escuchar su voz. Ahí en un pequeño libro que tuve la oportunidad de publicar hace unos 8 o 10 años, que se llama Cómo discernir la voluntad de Dios, explico unas etapas en las que uno puede discernir precisamente qué es lo que Dios quiere, especialmente en aquellas decisiones difíciles de la vida. Pues a este Balaam le tenía que hablar una burra, algo que es absurdo, algo que es ridículo, algo que nunca sucede. Pues es como la figura para decirte: mira, cuando todo pareciera fácil y resulta que se interpone algo que es ilógico para tu vida, ahí te está hablando Dios. Dios le habla al hombre en los momentos en que el hombre está empeñado en cosas que no van a ser para su propio bien, que no va a ser para su bendición. A veces en la compra de una casa, en el alquiler de un local, a veces en una fiesta a la que quieres ir, a veces en un lugar al que quieres asistir y no puedes o no deberías asistir a este sitio. Entonces, preciso se estalla la llanta del carro, preciso se enreda alguna circunstancia, luego le cambias la llanta y entonces le arreglas otra cosa y se daña la batería y tú dices: bueno, pero ¿qué es lo que pasa?
Pareciera que en ese momento como que deberíamos detenernos a orar y a pensar, ¿será que esto que voy a hacer es de Dios? Ahora bien, en este libro de cómo discernir la voluntad de Dios, insisto en que hay que tratar de insistir 3 veces en el proceso de avanzar, porque a veces también es el enemigo el que se nos atraviesa en las decisiones. Y entonces el número 3 simboliza la perfección. Cuando nosotros insistimos 3 veces y se desata la circunstancia que está obstaculizando el camino, pues entonces sabemos que era el mal el que de alguna manera estaba interponiéndosenos en el camino. Pero si después de la tercera vez, de insistir 3 veces, no se desata eso que estamos intentando hacer, quiere decir que tal vez es el Señor el que se ha atravesado en nuestro camino para decirnos, hijo, por ahí no es, por ese camino no es. Pues es una manera como Dios le está hablando al mundo. ¿Para qué? Para evitar que tenga problemas, contrariedades, dificultades. Otra manera como Dios nos puede hablar es a través de su bendita palabra. Pero por supuesto tiene que ser con un acto de oración en nuestra vida. Hemos orado, hemos pedido la luz del Santo Espíritu de Dios. Realmente tenemos una intención santa y recta en nuestro corazón, pero tenemos duda en lo que estamos haciendo o en lo que vamos a hacer. Entonces, en ese momento de la oración, una oración muy sincera, muy profunda, pidiendo la luz del Espíritu Santo, vamos a abrir la palabra de Dios y le vamos a decir, Señor, háblanos en tu palabra. Abrimos la Biblia, abrimos la palabra de Dios y allí pareciera como que el Señor nos hablara, como que se agrandaran esos versículos que comenzamos a leer y empezamos a decir, pero está absolutamente clara esta respuesta. ¿Cómo es que Dios me responde tan preciso en esto que quiero hacer? Y aquí me está dando la respuesta perfecta al Señor. Es una manera como Dios también nos está hablando, pero Dios siempre quiere el mayor bien para sus hijos. Por supuesto, si tú estás en oscuridad, si estás en pecado mortal, si no estás en gracia porque no te has podido confesar, ojo, porque allí quien te habla puede ser no precisamente Dios ni el Espíritu Santo, sino te puede estar hablando el mal para que tú te equivoques, cometas un error peor y desciendas aún mucho más y después llegues a renegar de Dios. Por eso hay que tener claro cómo es que Dios nos habla. Siempre nos va a hablar primero para prevenirnos el que caigamos en algo oscuro en que nuestra alma se vaya a condenar. Y por ello es que para eso tenemos que estar leyendo todos los días desde la fe y desde la oración cómo es que Dios nos va a hablar. Pero quédate allí porque ya regresamos con muchísimo más de esto que se llama ¿Cómo nos habla Dios? Aquí en tu programa. Te está hablando Juan Alberto Echeverry. Ya regresamos. Bien, mis queridos hermanos, ya estamos en esta última parte del programa. El tiempo se nos va muy rápido, pero este es un tema bien interesante. Vamos a tratar de terminarlo de la mejor manera posible. De esto habría muchísimo tema, incluso podríamos hacer 2 o 3 programas sobre este tema de cómo nos habla Dios para empezar a discernir precisamente cómo es su palabra. Recuerda que hemos leído del Evangelio de Lucas en el capítulo 11, cuando una mujer le grita a Jesús, dichosa la mujer que te amamantó, y que Jesús le dice, dichosos más bien los que escuchan mi voz y los que hacen lo que yo digo. Y luego pone otros ejemplos. También luego leímos del libro de los Números en el capítulo 22, cómo a veces en las cosas aparentemente absurdas nos habla Dios, cómo Dios hasta utiliza cosas difíciles de creer para que nosotros podamos entender que es Él el que nos está hablando, como esa burra que le habló a Balaam. ¿Cuándo habla una burra? Pues nunca, pero fue tanta la obstinación de él, fue tanta la terquedad de él, que Balaam finalmente tuvo que escuchar que era Dios, o Dios más bien tuvo que hacer que una burra hablara para que él pudiera escuchar. Le decimos a un esposo, a una esposa, mi hijo no beba tanto, 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 que se va a dañar, que mire que le va a pasar, pero finalmente tiene que darle una cirrosis o un cáncer para que él pueda decir, uy, sí, tenían razón. A veces somos tercos en este proceso de la formación de la vida y de ser felices y de escuchar la voz de Dios. A eso más o menos se refería este tema de Balaam. Pero vamos a un texto ahora que es muy bonito y que nos va a aclarar un poquito más este tema, que es el texto de Job en el capítulo 33. Job 33, verso 14 y siguiente. Mira lo que dice tan claro. Dice, Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta.
de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. A veces lo hace en las noches, en un sueño o una visión, cuando los hombres ya duermen, cuando el sueño los domina. Dios habla al oído de los hombres, los reprende y los llena de miedo para apartarlos de las malas obras y prevenirlos contra el orgullo. Así los libra de la tumba, los salva de la muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues hermanos, aquí nos va a decir muy claro que Dios nos habla de muchísimas maneras, pero no nos damos cuenta. A veces en un sueño. Hay personas que el Señor les revela cosas a través de los sueños, pero pasan por alto eso que les está revelando. Y en este sentido algún día voy a hacer un programa sobre el tema de los sueños, porque esto también tiene algo muy específico, el entender cuándo es una revelación de Dios y cuándo es sencillamente una pesadilla o que tuviste tal vez la cabeza muy ocupada en eso de lo que estás hablando o pensando y por eso fue que soñaste de aquello. Pero muchas veces Dios nos habla a través de los sueños. Preciso te coloca personas, te sueñas con personas que hace tiempo no veías, es por algo. Necesitas oración, necesitas sanación, esa persona necesita una intercesión importante de tu parte para que tal vez evite algo en esa persona, o también para prevenirte sobre alguna circunstancia difícil que puede pasar. A veces es una visión, a veces es un recuerdo. ¿Por qué te estará poniendo Dios en la mente eso? ¿Por qué has visto algo que te relaciona con esa persona o con esta otra circunstancia? Porque Dios quizá te quiera hablar para prevenirte de algo o para colocarte una idea específica, especial. Por eso, con muchísima frecuencia yo hablo de este tema de la oración. Cómo en la oración el Señor nos inspira con claridad ideas, como que se iluminara nuestro pensamiento y Dios entonces allí nos está hablando. Quien no ora, ¿cómo quiere escuchar la voz de Dios? ¿Cómo quiere en realidad recibir dirección de Dios si no se dedica a la oración? Es que cuando hablamos de las cosas de Dios, intrínsecamente está el proceso de la oración. Quieres saber de Dios, quieres hablar de Dios, quieres estar con Dios, pero no oras. Tu oración es un poco deficiente, es frágil, es débil. ¿Cómo quieres escuchar o ver las señales de Dios? ¿O cómo quieres entender que Dios te hable? Mira, cuando estamos en oración, a veces tiene que venir una persona a orarnos, a darnos una idea. Te coloca la persona que te abre la puerta. En fin, son tantas cosas. Cierto día necesitaba tener necesitaba un favor en otro país y no sabía cómo hacer para que esa circunstancia se me resolviera fácilmente. Era un favor relacionado con mi hija. Entonces, pues yo le había pedido al Señor de 1000 maneras. Un buen día, como a los 2 o 3 días de estar como pensando en esa solución y orando y pidiéndole al Señor, un día me voy a algún sitio, cualquiera, donde me invitaron. Y una persona me aborda y me dice, oye, qué alegría haber escuchado esta predicación, qué bueno lo que tú haces. Pero yo le sentí el acento de esa región, de ese país donde necesitaba ese favor para mi hija. Y le digo, ¿y tú de dónde eres? No, pues de tal país, del mismo donde yo necesitaba el favor. Le dije, ay caramba, preciso, y fíjate, yo necesitando un favor en ese país, pues tengo una hija que necesita tal o cual circunstancia de allá y no he sabido cómo resolver el problema. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Imagínate que yo tengo la persona que trabaja preciso en esa oficina, es una sobrina mía, y ya mismo la voy a contactar y te va a poder ayudar con eso. Mira, como por arte de magia, como por una cosa especial. Por supuesto, sabemos que no es arte de magia, es una palabra mal usada, sino por gracia del Espíritu Santo. Inmediatamente se abrió las puertas. A los 3 días tenía la solución para el problema que tenía mi hija en ese momento. Hermano, hermana, que tú que me estás escuchando, yo quiero invitarte a que hoy creas que Dios efectivamente te puede hablar. Te habla a través de la Biblia, te habla a través de una persona, de un consejero, a través de un espectacular o una valla que está en el camino, a través de un mensaje en el internet, te habla a través de la misma Biblia, la palabra de Dios, te puede hablar a través de los sueños, a través de un desconocido, a través de un mismo animalito que pareciera que te hablara del cariño, del amor que él tiene, te habla a través de su creación, a través de un atardecer, te habla a través de la salud, te habla a través de la misma iglesia, de un sacerdote, te habla en la misa. En fin, hay tantas maneras como Dios nos habla que es cuestión de decir, ok, voy a creer en lo sobrenatural,
Yo de verdad he tratado de especializarme en aquello que se llama la racionalidad de la fe. No porque yo no crea, por supuesto que creo, ni es porque solo por la razón voy a descubrir a Dios, sino porque me he especializado en tal vez darle razones a esas personas que son duras de corazón para que crean que Dios verdaderamente existe. Y una vez creyendo y una vez abriéndole totalmente su corazón, puedan escuchar la voz de Dios de diferentes maneras. Eso es más o menos como cuando una mujer está herida por tantos hombres que quizá la han abusado de alguna manera, le han sido infieles o la han traicionado y entonces ya no quiere creer en los hombres. Un día llega una persona buena y ella es bastante tosca, bastante fuerte con esa persona. No quiere casi ni escucharla, pero esta persona insiste y empieza a darle razones hasta que la convence que no todo el mundo es malo, ni que todos los hombres son malos. Un buen día ella decide crecer, inmediatamente abre totalmente su corazón, cede a esa persona y ahí sí ya le entrega toda su vida y finalmente pueden llegar a ser un matrimonio espectacular. Eso sucede cuando estamos en nuestra relación con Dios. A veces tenemos desconfianza porque el mundo nos ha herido, desconfianza de que Dios exista, desconfianza de que Dios puede usar personas, desconfianza de tantas cosas y muchos dicen no creer en Dios es precisamente porque tienen un corazón herido. Pero cuando finalmente deciden abrirle totalmente su corazón a Dios, pueden descubrir que en verdad Dios les habla y que quiere el mayor bien para ellos. Y ahí sí comienza una vida de idilio y de comunicación permanente con Dios, como esa mujer que ahora todos los días habla horas largas con ese novio, que finalmente le abrió su corazón, decidió confiar en él y ahora hasta lo más mínimo se lo cuentan. Eso es lo que pasa en nuestra relación con Dios, pero Dios nos habla de 1000 maneras. Solamente es tener nuestro corazón dispuesto para Él y pedirle que nos hable todos los días, decirle nosotros también a Él cosas bonitas, cosas hermosas, y te vas a dar cuenta cómo va a cambiar tu vida y cómo ahora sí tus oídos van a estar absolutamente afinados a escuchar la voz de Dios de diferentes maneras, a través, como te lo dije, de una persona, de su palabra, de una inspiración, a través de la naturaleza, de un atardecer, a través de un amigo, de un contacto, de una circunstancia, cómo se resuelve. Dios es el Dios de la comunicación para sus hijos, pero solamente con aquellos que deciden aceptarlo, amarlo, que deciden vivir en el Espíritu, en aquellas cosas sobrenaturales que por supuesto todos tenemos a nuestro alrededor, pero que nos cuesta trabajo creer. Pues bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Espero que haya sido de edificación para tu vida. Espero que tal vez abras tu corazón precisamente a esta voz de Dios. Recuerda que quien te habló es Juan Alberto Echeverri, un laico comprometido a la Iglesia Católica. Puedes buscarme en Facebook como Juan Alberto Echeverri, con Y de Yankee al final. Y en Facebook, Juan Alberto Echeverri Oficial. Y también en mi página web www.juanalbertoecheverri.com. También estoy en Twitter como Juan Echeverri N. Ahí también puedes contactarme y seguramente vamos a tener muchos momentos de compartir la voz de Dios. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Bye.